A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9:13. Hola mis hermanos, esta es mi exposición para mi clase de teología expositiva. Mi nombre es Emilio Correa. Hermanos, Dios salva según su soberana elección y para la gloria de su nombre. La iglesia debe descansar en su gracia, vivir para su gloria y esperar la consumación final de su propósito eterno. Pocas doctrinas despiertan más emociones que la doctrina de la elección. Para algunos es una verdad gloriosa, para otros una idea desconcertante. Pero antes de ser un tema de debate, es un tema de amor divino. La elección no nace del capricho, sino del carácter perfecto de Dios. Es la manera en que Dios revela que la salvación es totalmente obra suya para que ninguna carne se gloríe en su presencia. Hermanos, Romanos 9 es el capítulo donde el apóstol Pablo abre el velo del misterio de la elección. Lo hace para responder una pregunta esencial. ¿Ha fallado la palabra de Dios? Pablo responde, de ninguna manera, porque la promesa nunca fue para todos los descendientes físicos, sino para los hijos de la promesa. Dentro de este argumento, Pablo cita un pasaje fuerte, profundo y a veces malinterpretado. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Para Pablo, esta frase resume la realidad de que Dios elige según su propósito y no según las obras. Hermanos, en este sermón lo he dividido en 3 puntos. Número 1, la elección soberana de Dios antes de las obras humanas, que lo veremos en el versículo 10 al 12. Número 2, el amor electivo de Dios manifestado en Jacob, versículo 13. Y la justicia de Dios revelada en su misericordia, que es capítulo 14 al 18. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo usa el ejemplo de Jacob y Esaú para demostrar que la elección de Dios ocurre antes del nacimiento y sin considerar obras humanas, buenas o malas. Al elegir al menor en lugar del mayor, Dios muestra que su propósito no depende de la cultura, el mérito ni la voluntad humana, sino de su soberana misericordia. Esta elección incondicional asegura que el plan de salvación permanece firme, independiente de las acciones humanas, y revela que toda la gloria pertenece al Señor. Pablo recuerda el relato de Génesis. Rebeca concibió 2 hijos, Jacob y Esaú, y antes de que nacieran, antes de que hicieran el bien o el mal, Dios declaró, el mayor servirá al menor. Esto rompe todas las expectativas humanas. En la cultura antigua, el primogénito recibía primacía, herencia y bendición, pero Dios no está limitado a las estructuras humanas. Pablo usa este ejemplo porque es perfecto. 2 hijos del mismo padre y la misma madre, concebidos al mismo tiempo. Hermanos, la Biblia es contundente. Dios no eligió a Jacob por su moralidad, no eligió a Jacob por su habilidad, ni tampoco lo eligió por su bondad. De hecho, si fuéramos a escoger entre Jacob y Esaú por su conducta exterior, probablemente escogeríamos a Esaú porque fue valiente, trabajador y directo. En cambio, Jacob era astuto, manipulador y mentiroso. Pablo dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. La elección no es un accidente, es un propósito eterno. No surge en Génesis, no surge con Israel, surge con el corazón eterno de Dios. Hermanos, la elección garantiza que la salvación no depende del esfuerzo humano, que la gracia sea realmente gracia, que la gloria sea totalmente de Dios. A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Hermanos, el amor electivo de Dios manifestado en Jacob revela que la elección divina no depende del carácter, mérito o conducta humana, sino únicamente de la gracia soberana de Dios. Jacob no fue amado por ser mejor que Esaú.
en su vida temprana demuestra lo contrario, sino porque Dios decidió mostrar su misericordia y transformar su vida conforme a su propósito eterno. Este amor no es sentimental, sino pactual. Un amor que llama, disciplina, sostiene y convierte a un pecador en un heredero de la promesa. El amor electivo hacia Jacob es un ejemplo vivo de cómo Dios elige para salvar, no por obras, sino por gracia, para que toda la gloria permanezca en él. En Jacob vemos el retrato de todo creyente. Somos amados sin merecer, somos transformados por gracia, sostenidos por misericordia y guardados por el Dios que nos amó primero. Hermanos, la expresión a Jacob amé toma fuerza cuando se entiende la historia de Jacob y Esaú y, por extensión, la relación entre Israel y Edom. Jacob y Esaú fueron hermanos gemelos, concebidos al mismo tiempo, del mismo padre y de la misma madre, sin diferencias externas que explicaran por qué Dios elegiría a uno y no al otro. Sin embargo, desde el vientre Dios declaró soberanamente que el mayor serviría al menor, revelando que la elección no depende del mérito humano, sino del propósito divino. Con el tiempo, Jacob se convirtió en el padre de Israel, el pueblo del pacto, mientras que Saúl dio origen a Edom, una nación que constantemente se opuso al pueblo de Dios, negó a Israel el paso durante el Éxodo, celebró su sufrimiento en tiempos de invasión y se alió con enemigos contra Jerusalén. Pablo muestra que la salvación es completamente obra de Dios. La elección soberana de Dios antes de las obras humanas. Dios escogió a Jacob y no a Esaú, aún antes de que nacieran, demostrando que su elección no depende de méritos humanos, sino del propósito eterno de Dios. Dios me los bendiga, hermanos.